Vamos a revisar hoy día un tema que es de relevancia clínica, también aplicando algunos principios de medicina basada en evidencia de análisis crítico. ¿Ya? Estamos con un caso, es un caso compuesto, no es una paciente real. Paciente Clorinda de 67 años, es una jubilada que atiende un negocio, viuda hace unos años, madre de 4 hijos, comorbilidades habituales en nuestra población, es hipertensa, tiene resistencia a la insulina, está en tratamiento con valsartán y metformina, ¿ya? Tiene antecedentes de depresiones postparto tratadas con éxito, una de ellas fue psicótica, ¿ya? Todas fueron de respuesta lenta durante el curso de meses, sin eventos maniformes ni mixtos, siempre se comportó como unipolar salvo por el tema postparto. ¿Ya? Inició síntomas depresivos con anorexia marcada, por lo que su psiquiatra decidió iniciar mirtazapina con buena respuesta inicial y repitió a las 6 semanas. Encontró con su diabetólogo en la semana 9, se pesquisó glucosuria y glicemia de ayuno en 168, por lo cual él proscribió la mirtazapina de forma inmediata. ¿Ya? Evolucionó con un rebote, con un insomnio marcado y progresivas ideas de ruina y disvalor, ¿ya? Encontró con el psiquiatra, él pesquisó ya un delirio nihilista, se diagnosticó un síndrome Cotard, se reinició la mirtazapina y agregó risperidona por los síntomas psicóticos. En control a la semana destaca un extrapiramidalismo marcado por la risperidona, ¿ya? Se hospitaliza para el manejo, reemplazándose la risperidona por la olanzapina, y en el control rutinario nuevamente se desestabiliza por la olanzapina y aparece una glicemia de ayuno en 460. El equipo de diabetología no estuvo muy contento con el manejo metabólico y se reemplazó la mirtazapina por venlafaxina, se suspendió la olanzapina, pero eso provocó un nuevo rebote con agravamiento del ánimo depresivo y del delirio nihilista. Por antecedente de la presión postparto se decide potenciar con litio, pensando en un espectro un poco más bipolar, y el delirio nihilista progresa con rechazo alimentario, ¿ya? Que es una posibilidad que tiene. Dado el extrapiramidalismo por risperidona, la descompensación metabólica, se proscribe el uso de nuevos antipsicóticos y se plantea TEC a la familia que accede, ¿ya? La remisión depresiva se logra tras 8 sesiones y se descontinúa el TREC trisemanal y hay un rebote leve de síntomas. La paciente ya no estaba psicótica y se puede discutir con ella sus objetivos terapéuticos y ella prefiere continuar el tratamiento con el TEC que no había probado antes, que es mucho más efectivo que los fármacos y no le trae todos los efectos adversos metabólicos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos un TEC a permanencia a la señora Clorinda? Lo primero que hay que hacer entonces es una pregunta basada en evidencia, que es el formato que hemos estado revisando en PICOT: la población, la intervención, la comparación, el outcome y el tipo de estudios que mejor responde a nuestra pregunta. Ya la población aquí va a ser en adultos mayores, la intervención va a ser terapia electroconvulsiva más fármacos, la comparación es darle solo los fármacos para los síntomas depresivos que ella pueda tener y ojalá verlo en un ensayo clínico randomizado o en una agrupación de ensayos clínicos randomizados, ¿vale? Y está este paper, que es una publicación reciente de ahora de julio del 2016, está en el American Journal of Psychiatry in Advance, en el fondo, antes de que salga impresa. Es parte de, bueno, esos son los datos de la revista, una revista grande en psiquiatría, tiene un factor de impacto de 13. Estos dos estudios salieron al mismo tiempo, son la fase 1 y la fase 2 del estudio PRIDE, que lo voy a poner ahora un poco en contexto. El autor principal es Kellner. Kellner es un clínico, de hecho, su título es MD, esos son sus horarios de atención, él se dedica a clínica permanentemente en el Mount Sinai, es solo psiquiatra, no ha hecho una línea de investigación formal, sino que él se ha dedicado clínicamente a la investigación, es director de la unidad de psiquiatría geriátrica, porque hay una unidad por separado, es director del servicio de terapia electroconvulsiva del Mount Sinai, y es editor emérito del Journal of ECT. O sea, toda su vida se ha dedicado al tema de terapia electroconvulsiva y de adultos mayores. Dirige el CORE, que es el Consortium of Research on ECT, o sea, el consorcio de investigación en terapia electroconvulsiva. Tiene más de 150 publicaciones en este ámbito de terapia electroconvulsiva y es parte de la Task Force de la APA en terapia electroconvulsiva. O sea, un autor que desde la clínica ha desarrollado la investigación en ese tema, entonces está más cercano a nuestro ámbito, ¿ya? El Handbook of ECT, que es probablemente en el que yo partí, en el que muchos de ustedes han partido estudiando terapia electroconvulsiva, es de él. No sé qué nos pasa la doctora Pérez en fotocopiado. La mayoría de la información que voy a presentar ahora es de una presentación que él hizo el año pasado en un congreso. Tiene grants del NIMH
trabaja para la UpToDate de la parte del ST, tiene algunas filiaciones universitarias de funding y algunos pagos para escribir de terapia electroconvulsiva, ¿ya? Y tiene un vínculo con la industria farmacéutica que es el Liverpool, que es un consultante, ¿ya? Es una persona que está también en el borde no basado en evidencia, tiene una editorial reciente de tratamientos que él hace en el fondo, como él va proponiendo sus esquemas, por ejemplo, el tratamiento de catatonía. Y por ejemplo, si bien él ha sido un defensor acérrimo del TEC unilateral, también reconoce que hay momentos en que hay que pasarse al bilateral, entonces pareciera ser una persona no tan rígida en el tema del uso de su esquema, ¿ya? Los estudios CORE, el 1 y el 2, se realizaron en 5 centros de Estados Unidos, centros privados. La fase 1 era evaluar la continuación de terapia electroconvulsiva versus farmacoterapia después de haber tenido una remisión. El primer intento lo hicieron con inaptilina y litio versus solo terapia electroconvulsiva, ¿ya? Después de que hubieran remitido con terapia electroconvulsiva, que es una duda habitual, ya que se reflejó en este paper. Ellos tuvieron una sobrevida sin remisión similar para los dos grupos, pero en lo que ellos mismos evaluaron insatisfactoria, ¿ya? Había cerca de un 30 a 40% que efectivamente remitía con la depresión después de este manejo, ¿ya? O sea, sirve la mantención farmacológica o con ST, pero es insatisfactoria a los 6 meses. Ese fue el primer core. El segundo core fue un estudio ya más técnico de los electrodos, bilateral, bifrontal y unilateral derecho. Se tradujo en este paper también. Y si bien no mostró diferencias relevantes en la cognición, que era una cosa muy importante, otros grupos estuvieron trabajando en paralelo por ese tiempo. Y sí se ha visto el defecto mayor en bilateral, pero una respuesta más rápida en bilateral, ¿ya? Entonces se han quedado en el fondo con que el unilateral sería de opción en pacientes adultos mayores, ¿ya? Sabiendo esto de antes, en el fondo, la pregunta que nos tenemos que hacer antes de ir a leer lo que sigue al Core 2 y el Core 1, que es el Core 3 o Prime, es si me va a servir el paper para tratar a doña Clorinda, ¿ya? Y para eso habíamos hablado de cómo formular una pregunta PICOT en seminarios anteriores, habíamos hablado de cómo evaluar la calidad de la evidencia con el GRADE y hablamos un poco de cómo analizar tamaños de efecto de metaanálisis, ¿ya? El punto es que todas esas era harta información, aplicar un GRADE requiere una formación previa, entonces hoy día queremos revisar otra herramienta de síntesis de evidencia para un clínico serio pero apurado, ¿ya? Que es el CASP, ¿ya? El CASP es el programa de evaluación crítica o de habilidades de evaluación crítica que está orientado para clínicos, para gente que quiera ocupar la investigación en su práctica profesional. No quiere formar investigadores ni formar evaluadores de evidencia, sino que hay gente que quiere tomar un paper y decidir si vale la pena leerlo para aplicarlo, ¿ya? Por supuesto que tienen una cuenta Twitter, seguida nuevamente por grandes, esto no refleja y así que no me va a servir, pero seguida por parte de nuestra institución. Ellos hacen una cosa que se llama, vamos, ayúdame, el WeCats, que hacen sesiones de tuiteos intensivos durante 1 hora en que se comunican con los seguidores para evaluar entre todos un paper, ¿ya? Y lo hacen en conjunto con la Cochrane y con el Mental Health, ¿ya? Así que es un grupo bastante interesante de seguir. No les voy a dejar esto porque es como el infograma de cómo se hace un WeCats, y que de hecho la pregunta está propuesta desde los seguidores y ellos buscan el paper y se hace el análisis crítico, ¿ya? Dentro de la página del CASP ustedes van a encontrar aquí las herramientas y está lo que se llama checklist, ¿ya? Esta parte está en inglés, y un checklist de CASP en el fondo es para cada tipo de estudios. Uno saca un checklist que sirve para evaluar si el paper vale la pena ser leído y si tiene calidad que yo pueda aplicar, ¿ya? Por supuesto que esto está en español, ¿ya? Entonces uno va al sitio en español que es el CASP y hay para cada tipo de paper un instrumento de lectura clínica que son 11 preguntas, en este caso para entender un ensayo clínico, ¿ya? Que en el fondo van a considerar 3 elementos. ¿Son válidos los resultados del ensayo? Vale la pena que me lo lean. ¿Cuáles son los resultados? Entenderlos en contexto.
y si nos ayudan para nuestra práctica clínica. Vamos a ir desarrollando esto en la medida que vayamos revisando el paper hoy día, ¿vale? Las primeras preguntas son preguntas de eliminación. Tiene una pregunta detallada el paper que me va a responder, que se define en términos PICO en el fondo. Es un paper realmente randomizado y si fueron en los pacientes analizados con intention to treat o si se fueron perdiendo pacientes y esos datos no entraron en verdad al estudio, lo cual le quita un poco validez. Respecto de nuestro paper, se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida. Aquí está la parte inicial. La verdad es que nunca plantearon la pregunta y la hipótesis en este paper del estudio. Está un poco mejor planteada en el otro paper que salió en paralelo, pero el paper debería ser autofuncionante. Y en este caso la verdad es que no tenemos un buen planteamiento de pregunta, no quedó explicitada, ¿ya? Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos. Ellos ocuparon un buen sistema de randomización que es el estratificado. Uno hace randomización estratificada cuando tiene un factor que pueda sesgar la asignación. En este caso, como tenían varios centros, había que randomizar dentro de cada centro. Y para eso se hace la estratificación. En el fondo yo genero un sistema en que la alocación de pacientes sea similar entre centros y entre pacientes, ¿ya? Y eso se hace con bloques. Uno arma un bloque de pacientes con un número X de pacientes y todos esos van a un grupo, el bloque siguiente va a otro grupo y se hace por grupos variados como dice acá, o sea hay un grupo que va a ser de 3, otro grupo que va a ser de 7, otro grupo que va a ser de 5, para que no sea fácil desenmascarar la aleatorización, y ellos lo hicieron además con un sistema web que hacía la aleatorización. Entonces un sistema de randomización bastante bueno, ¿ya? Y fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes. Ellos ocuparon un sistema que era Intention to Treat, que es el mejor sistema, que es conservar todos los pacientes que reciben al menos un tratamiento, se conservan los datos hasta el final, aunque se pierdan en la mitad. Y el último dato recibido, que suele esperarse que sea peor que los datos finales, se lleva hasta el final como que hubiese terminado con ese dato el estudio. Y eso da un resultado más sólido en el fondo, ¿ya? Y ellos también seguían a los dropouts y las características clínicas de los dropouts, que son los pacientes que se salen del estudio, en este caso pacientes que se agravaran mucho y volvieran a tener depresión, que es complicado porque es un estudio para outcome de sobrevida de depresión, entonces cuando salen del estudio nos quitan un outcome clínico que es relevante. Pero tienen una manera de clasificar los dropouts y seguirlos, que también es importante, ¿ya? Eso es lo importante. El PRIDE como Core 3 ya es bastante más grande, son 9 sitios de estudio en Estados Unidos, también sitios bastante grandes. El diseño del estudio es una fase 1 y fase 2, la fase 1 es el paper que no vamos a revisar hoy día, que salió publicado junto con el de la fase 2, que es el que estamos revisando, porque es más atingente a la señora Clorinda. La fase 1 le hacían TEC unilateral derecho, con pulso ultracorto, por 3 semanas hasta que lograban la remisión, ¿ya? Y de ahí se randomizaban a solo farmacoterapia, que era venlafaxina con litio, un esquema bien agresivo, o a un algoritmo que se llama Stable, que es un algoritmo de TEC titrado. No es un TEC con un esquema fijo, sino que van armándolo según las necesidades del paciente. Ya se los voy a describir después, más la misma intervención farmacológica de venlafaxina litio, ¿ya? Ojo ahí, no por 3 semanas, son 3 sesiones por semana hasta que el paciente mejore. Perdón, tienes toda la razón. Sí. Así es. Son, por si no quedó grabado lo del doctor Geria, son 3 TEC trisemanal hasta la remisión, no 3 semanas de TEC hasta la remisión, ¿ya? Antes de que empezaran con los TEC se hizo un washout de una semana de los fármacos que los pacientes estuvieran usando. La faxina se inició antes de los TEC con dosis baja y llegando hasta una dosis de 225, que era el objetivo. No todos llegan a eso porque no todos la toleraron bien, pero en general todos están en dosis terapéutica sobre 150, ¿ya? Y se podía ocupar lorazepam en caso de necesidad, no otros fármacos. Los métodos, bueno, pegando un repasín sobre los métodos, es un estudio multicéntrico, no está pagado por la industria sino que por el gobierno, lo cual siempre es bueno. La población lo definen como mayores de 60, no hablan de un tope de edad, ni hablan de si los episodios son primer episodio depresivo, que sería una población distinta si está teniendo el primer episodio sobre los 60, o si son recurrentes,
¿ya? La depresión se diagnostica como unipolar por entrevista estructurada. Son pacientes en general severos con un HAM-D sobre 20. El PRIDE-2 ya han sido respondedores, saben la faxina en el fondo, que hayan llegado a un HAM-D menos de 11 y que no vayan ascendiendo, ¿ya? No se consideran pacientes que tengan algún grado de demencia, pacientes que tengan un trastorno bipolar, pacientes con una depresión dentro de un cuadro esquizomorfo, pacientes que hayan tenido delirium, discapacidad cognitiva previa, que no sea demencia, ni uso de sustancias en los últimos 6 meses, ¿ya? No definen cuál es la condición médica neurológica que pudiera afectar el outcome, pero sí la excluyen, ¿ya? Ahí ellos son enfáticos en que pudiera afectar el outcome, así que probablemente si ingresaron a pacientes que probablemente tengan comorbilidades porque ya tienen más de 60 años, ¿ya? No está nuestra tecóloga, pero dato que queda para el examen después es que como hicieron la titración de la dosis de terapia electroconvulsiva, que es bien parecido como lo hacemos acá, se establece el umbral convulsivo y se ocupa un umbral de 6 por. La anestesia es una anestesia bien distinta a la que tenemos acá, eso sí, se hace con metoxital, y también la succinilcolina, que es lo que ocupamos acá. La convulsión se consideró adecuada si dura 15 o más segundos en lo motor, es una buena convulsión, y se puede ir aumentando la dosis en la medida que los pacientes, sabemos que los adultos mayores y los pacientes que están recibiendo TEC van requiriendo un aumento de dosis de TEC, ¿ya? El testeo neuropsicológico, hacen un testeo completo en el baseline de la fase 1, que incluye el Mini-Mental, el California Verbal Learning Test, que es un test en el fondo de memoria verbal que se repite en diferido, de memoria autobiográfica, el Trail Making A&B, que es de atención y memoria de trabajo, el Stroop, que es una prueba de control frontal de interferencia cognitiva, y los otros no los conozco. Es una batería bastante completa, pero ellos no han publicado los resultados de esta batería. Ellos dicen, la vamos a publicar. Los resultados que nos dan en este paper es solo con Mini-Mental, lo cual me produce sospecha. Ese será reportado, no me parece convincente, ¿ya? Yo busqué los resultados ahora y no han salido. Salió el PRIDE 1, el PRIDE 2, pero no ha salido la parte de batería neurocognitiva, ¿ya? Respecto a nuestros pacientes, los que entraron al PRIDE 1 tenían promedio 70 años, tenían un promedio del Hamilton de 31, y tenían un 11% tenía psicosis, ¿ya? O sea, una muestra representativa de los pacientes que se hospitalizan por trastorno depresivo en la tercera edad. Los criterios de remisión y respuesta para la fase 1, una respuesta fue 50% de descenso en el baseline, que es lo habitualmente ocupado, y remisión, un puntaje menor a 10 en 2 seguidas, ¿ya? Son criterios bien usuales, ¿ya? La remisión y respuesta fue bastante buena, el 61% remite por completo, y si juntamos en el fondo los que responden, que algunos son non-remitters, por eso crece, el 70% fue respondedor, al menos bajó un 50% de la escala, ¿ya? Sí hay una tasa importante de dropouts, cerca del 30%, ¿ya? De esto de la fase 1. Este es el paper del PRIDE 1, que no fue el que yo les envié, pero aquí, dentro de todas estas cosas, no aparece ninguna cosa que sea significativa de diferencia entre los dropouts y los que no hacen dropout. Sí, me llamó la atención que las hospitalizaciones psiquiátricas eran mayores en los dropouts que en los remitentes, o sea, podría ser que los dropouts eran pacientes más graves, ¿ya? Y me llamó la atención también que las características melancólicas, atípicas, psicóticas no estaban sesgadas en un lado. Si bien hay diferencias de tamaño-efecto no significativas, no siempre apuntan en la misma dirección, ¿ya? O sea, son bastantes tipos de depresión las que hacen dropout, pero parecieran ser más graves, ¿vale? El número de terapia electroconvulsiva entre los remitentes fue de 7, los no remitentes fueron de 12, y entre los dropouts fueron de 5. O sea, el dropout generalmente se salía del estudio antes de tener un buen curso de terapia electroconvulsiva, lo cual también defiende el paper en ese sentido, ¿ya? Y los remitentes tienen un porcentaje habitual que es cerca de la sesión 8, que ya hay una buena respuesta TEC, ¿ya? O sea, los dropouts se salen antes de tiempo, eso es lo que quería enfatizar. La respuesta en general es veloz, ¿ya? A las 3 semanas un 80% ya respondió. Esto es una curva de sobrevida inversa en el fondo, ¿ya? Entre más alto está, más gente ya logró remitir, ¿ya? Esta es la curva remisora.
Todo esto de la fase 1, ¿ya? Y aquí están las trayectorias, el azul es cómo se comportó el grupo completo en el descenso del HAMD, el verde por supuesto es mejor porque son los que remitieron, ¿ya? Los dropouts también respondieron, esto es lo que muestra esta imagen, ¿ya? El dropout, pese a que se sale del estudio, no es una persona que siguió deprimiéndose hacia arriba, sino que pese a que hizo pocas sesiones, porque el TEC estaría como por acá el momento en que los dropouts se salen, ellos seguían respondiendo, o sea, tuvieron una bajada importante del HAMD en promedio. O sea, todos recibieron utilidad en la primera parte del estudio, ¿ya? Respecto de la intervención y la comparación, la faxina era dosis de 2,25 como vimos, el litio que agregan a la salida es de 0,4 a 0,6, que es una dosis que es habitualmente usada en los estudios americanos, esa concentración plasmática cuando es un litio no como monoterapia. Han habido hartas discusiones a nivel de expertos si eso está bien o en verdad, aunque se agregue como monoterapia, debería llegar al rango que se considera terapéutico, que es alrededor del 1. ¿Ya? Entonces es discutible, pero es la práctica usual en los americanos. ¿Ya? No está la doctora Mejía para que nos opine de litio y TEC, que ha sido una discusión eterna. Yo le traté de preguntar por WhatsApp, pero no me respondió. Yo busqué algunos estudios, son más bien antiguos, ¿ya? Y es una controversia que no se ha terminado. Aquí en el 88 decían que podría ser un delirium tóxico, que esa es la idea que siempre predomina. Después, en el 96, un estudio de seguimiento de casos decía que no había mayor delirium. Después, un estudio del 2005 dice que sí hay más delirium. Y la verdad es que nos vamos dando vueltas en el fondo. Este era un paper bastante interesante, pero no lo puedo encontrar porque es muy viejito. Pero en el fondo, la idea que hay de fondo es que no hay acuerdo si el TEC y el litio se pueden juntar. La teoría es que la barrera hematoencefálica durante el TEC se debilita y el litio podría sobreconcentrarse y llegar a concentraciones de intoxicación a nivel cerebral. Pero eso está a nivel teórico y no está claro que tenga una traducción clínica. Yo considero valiente este estudio que dijo litio en la faxina TEC, pero vamos a ver cómo les va. Es el protocolo que hace Lizambi en Colombia y ellos tienen probablemente el N más grande de pacientes que han sido tratados con ese protocolo de estabilización de litio en la faxina. Y cuando hay descompensación, le hacen TEC y suspenden la dosis de la noche anterior. Ahora, en general, por lo menos en la muestra, en las series grandes que han publicado ellos el seguimiento, que fue el previo al de titulación que voy a hablar tú más adelante. Y no hay reporte de intoxicaciones por litio dentro de las series de ellos. En la experiencia de la doctora Pérez se formó con Lizambi en Colombia, ellos no había ninguna duda de usar TEC en pacientes que estaban con litio, siempre y cuando se suspendiera la dosis de la noche anterior. Perfecto, es lo mismo que hace este estudio, ¿no? Suspender la noche previa. Este es cómo se hace el algoritmo stable, que estaba descrito en letras en el paper y yo lo considero más fácil de ver, ¿ya? Todos van a litio en la faxina. Los randomizados que salen a TEC se les hace el protocolo stable, que consiste en 4 semanas de ST fijo, todos reciben 4 semanas de ST, y a la 1 semana se le hace un HAMD telefónico, que se puede estar bajo, definido como menos de 7. Si está así, se le hace un HAMD presencial a la semana, ¿ya? Si no está bajo, podría estar en ascenso lento, que se define como que esté en menos de 13 y que haya subido menos de 3 desde el baseline. Y si está así, también se le hace el HAMD presencial a la semana. Si no, podría estar plano y remitido, que se considera que esté en menos de 11, o sea, todavía desde 10 para abajo, que fue el punto de outcome de remisión anterior, y que no haya subido más de 3 desde el puntaje anterior. Si nada de esto se cumple, o sea, y ese también sería revisarlo una semana. Si nada de esto se cumple, se trae al paciente dentro de esta misma semana para hacer el HAMD presencial. Y ese HAMD presencial podría estar alto, que significa mayor a 15, y ese paciente se va a ir a 2 TEC durante esa semana. Si no, podría estar subiendo rápido. Y si está subiendo rápido es que haya subido más de 2, que en total lleve más de 8 sobre el baseline y que en total sea más de 10. Si es así, también se va a doble TEC, ¿ya? Si no está subiendo rápido y ninguno de estos se cumple también en la evaluación presencial, porque le dan más peso obviamente a la presencial que a la telefónica, si sí se cumplen, se van a HAMD presencial a la semana. Si no se cumplen, se van a un TEC. ¿Ya? O sea, el grupo que queda entre medio, que no está en los criterios de bajo ni en los criterios de alto, recibe un TEC esa semana. ¿Ya? Cuando el HAMD presencial se hace a la semana siguiente,
se van alternando una semana y una semana de presencial telefónico, presencial telefónico. Esto se hizo para los dos grupos, ¿ya? Al grupo que solo recibía el litio de la faxina también les hacían el HAMD presencial y el HAMD telefónico, pero no hacían ninguna intervención con ese HAMD, ¿ya? Eso fue para tratar de homologar el número de contactos, que también podría tener un rol terapéutico, ¿ya? Las evaluaciones que le hicieron son el HAMD, el CGI, que es, le pongo aquí una fruta podrida porque es una evaluación que tiene poco valor, el Minimental, que aquí pongo unas frutas definitivamente podridas. El Minimental no es una buena evaluación de deterioro cognitivo por TEC. El Minimental variar un punto es difícil, variar un punto en pacientes que no están haciendo una demencia, ¿ya? Y además la variación de un punto no entrega información porque la dispersión es muy alta, ¿ya? Y le hicieron la escala de ideación suicida de DEC, ¿ya? Y ocupan el ítem 10 de la escala breve de evaluación psiquiátrica para evaluar la parte más psicótica. La batería neuropsiquiátrica no me la han contado todavía, así que yo me pregunto dónde está, ¿vale? La randomización, como les conté, fue una buena randomización estratificada en bloque, no se hizo ciego, ojo que hay un masking para los evaluadores, pero el ciego de los pacientes no existe porque no les hicieron ShamTech, ¿ya? O sea, SHAM-ICT. No explican por qué no lo hacen, que es la práctica habitual. Si uno quiere hacer un randomizado de ST, puede ser porque estos pacientes, como son adultos mayores, tienen harto más riesgo anestésico y el comité de ética no les haya permitido darles anestesia todas las semanas a todos los pacientes que se empeoran, ¿ya? Y el análisis, como vimos, es de intention to treat, ¿ya? Cuando ya pasamos por las preguntas anteriores del CASP, que en el fondo este paper no lo hubiese ido tan bien porque no lo hubiésemos leído originalmente porque no tenía una pregunta clara. Pero digamos que lo leemos igual porque me interesa mucho el tema. La pregunta ahora es si se mantuvo el cegamiento durante el estudio, si los grupos fueron similares al comienzo del ensayo y si los grupos fueron tratados de igual modo salvo en la intervención que me interesa, ¿ya? El cegamiento no nos queda claro, no nos explican si se mantuvo el ciego, si perdieron ciego, qué se hacía cuando se perdía un ciego, ¿ya? ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo? Sí, la tabla 1 es bien clarita que los grupos no son disímiles. Y al margen de la intervención, pareciera que efectivamente los trataron de igual modo, hacían este HAMD repetitivo, parece razonable esta parte del estudio, ¿ya? Estas son todas las preguntas del caso, ¿ya? Las medidas. Respecto del suplemento que yo le eché una leía, el HAMD hicieron hartos modelos de corrección por distintas variables, ninguno les daba significativo, así que lo que reportaron era el modelo más simple para que fuera bastante straight de entender. Ese era el outcome principal. El segundo outcome era la trayectoria del Hamilton, que es distinto que el Hamilton final, en el fondo es cómo va bajando en el tiempo. O sea, hay un grupo que responda más rápido, esa es una precaución meterlo en el modelo porque en el fondo, si no me dan distinto al final, yo puedo argumentar que mi intervención igual es buena porque bajan más rápido, ¿ya? La evaluación global clínica, que es una escala muy usada pero de dudosa reputación, no tuvieron, como obviamente los pacientes no se distribuyen homogéneamente dentro de los 7 puntos, tuvieron que colapsarla y dicotomizarla entre los que tenían bueno y malo, lo cual aún le resta más valor y lo hacen así colapsado como un OR al final y evalúan también la trayectoria, ¿ya? Ellos evaluaron también la recidiva como un odds ratio, pero ojo que ahí el error beta, que es de no tener poder para detectar una diferencia, es alta, así que los resultados no se evalúan como significativo acá, es solo una orientación, ¿ya? Y la recidiva se considera que les sube el HAMD, que presenten ideación suicida o que tengan necesidad de hospitalizarse por causa psiquiátrica, ¿ya? Y evalúan la sobrevivencia con un Kaplan-Meier al tiempo recidivo, ¿ya? ¿Todo claro hasta acá? Resultados entonces, la papita. Los grupos fueron comparables, no voy a pasar mucho por esta tabla, excepto por los pacientes psicóticos que eran más en el grupo que solo fue medicado. O sea, por mala suerte les tocó que el paciente solo medicado fuera un poco más grave. Ahora, se supone que todos ya estaban en remisión al momento de iniciar el estudio. Es parte muy importante porque esos son los indicadores de baseline, ¿ya? Esta es la trayectoria longitudinal del Hamilton. Se ve súper bonito, pero ojo, si no fuera porque es muy tramposo, ¿ya? Fíjense dónde parte la escala, parte en el 4. Entonces tratemos de armar este gráfico de una manera científica, ¿ya? Que es este, no se nota bien, pero yo agregué todas las partes que faltan. Entonces, ese es el gráfico de verdad, ¿ya? Partiendo desde 0 para arriba. Pero además está de 0 a 11, ¿ya? Entonces el Hamilton,
lo estaban midiendo para el outcome menos de 21. Entonces, por favor, aparece. Ese es el gráfico, de acá hasta aquí arriba. ¿Ya? Entonces ahí resulta un poco menos impresionante, ¿no es cierto? La diferencia no pareciera ser tanto. Y cuando uno lo lee y no se queda solo con el mono, claro, queda claro, porque el effect size es de 3 puntos, 3,9. Son 4 puntos de diferencia en el Hamilton final, y son 4 puntos de diferencia dentro de un outcome que es menos de 10. O sea, todos están remitidos, no más que unos están un poco menos deprimidos. Que eso podría ser porque estoy bajando de peso y estoy durmiendo un poco mal, y eso podría ser la diferencia de los 4 puntos. Entonces es un outcome significativo, pero no tan valioso clínicamente. ¿Ya? Entonces, mejor veamos los datos, aunque no sean suficientemente potentes los datos de recidiva, ¿ya? Porque eso es lo que no queremos que le pase a la señora Clorinda, que es la razón por la que estamos leyendo el paper, ¿vale? Y esta es la figura de los datos de sobrevida. Nuevamente nos va a hacer la trampa de partir el gráfico en 0,7 en vez de 0. Ahí está el gráfico completo. Lamentablemente los colores no me ayudan, pero es de acá hasta acá. Ahí está la curva sobrevida, ¿ya? Entonces, tampoco son muy distintos, ¿ya? El odds ratio de relapsar versus no relapsar, de recidivar versus no, es de 1,7, y el tiempo de recidiva no es muy distinto, 7 semanas y media a 6 semanas, ¿ya? El grupo de ECT tuvo aproximadamente 10% menos de recidiva, pero si uno lo pone en contexto, es un grupo que cada vez que tenía un aumentillo de HAM-D, vamos a TEC, le hacían una intervención. Entonces estaban siempre, cada vez que empezaban a recidivar, se le hacía una intervención, versus el otro grupo que se dejaba su evolución natural que recidivara. Uno podría preguntarse si en vez de un TEC ahí uno le podría hacer una sesión de psicoterapia, que no habría sido distinto. Esa sería una comparación con otra intervención activa. ¿Ya? Esto es interesante, que el odds ratio sea distinto, pero es distinto considerándose esto, que había una conducta activa cuando aparecía un riesgo de recidivar, y pese a eso no fue tan distinta la recidiva. ¿Ya? Y si lo ponemos en términos numéricos, agregar este algoritmo stable de TEC titrado ahorra un 8% de recidiva. Aquí sería interesante que nos reportaran el número necesario a tratar o los TEC que se ahorran por hacer el stable versus un TEC de mantención continua. No está, pero me quedo con las ganas. ¿Ya? Otras medidas de outcome fue el mini-mental, pero que obviamente no encontraron diferencia, pero el mini-mental no es una buena medida. Yo voy a esperar el paper que me reporten la batería neuropsicológica completa. Durante la fase flexible, que esto es la parte que le interesa a los autores también, en general la verdad es que sí hubo ahorro de TEC, si uno lo considera, porque el grupo de los pacientes que recibían TEC, la mayoría recibió el 30%, el 35% recibió al menos un TEC. O sea, la mayoría del grupo stable nunca recibió TEC, nunca fue necesario que le dieran un TEC, que es el grupo que se consideraba como que voy a hacer TEC de mantención. Entonces es ahorrador, ¿ya? Pero no queda claro si ese ahorro de TEC en verdad previene algo, ¿ya? Por el tamaño de efecto que tuvo. Fuegos artificiales de este paper, este gráfico. ¿Qué es esto? ¿Ya? Estas son las trayectorias para medir cómo evoluciona el HAM-D. Este gráfico no sirve para nada, ¿ya? Si un gráfico no se lee solo, es un mal gráfico, ¿ya? Lo que quieren decir aquí lo dicen en estas 3 líneas. La mayor densidad de tratamientos de CT ocurrió en las semanas 5 a 15. O sea, en las primeras semanas la gente no se empieza a empeorar, y las semanas del medio la gente empieza a sentirse un poco más mal y tiene que recibir los TEC de mantención. Listo, ¿ya? Pasando a la parte de los resultados del CASP. ¿Es muy grande el efecto de tratamiento? No pareciera mucho. ¿Cuál es la precisión de este efecto? El intervalo de confianza en general era bueno, pero el efecto era tan chico que el intervalo de confianza era entre 2 y 6,9. No lo subrayé cuando apareció. Pero es el intervalo de confianza para esos 3,9 puntos de diferencia entre un grupo y otro, ¿ya? O sea, no está pegadito al 0, pero 4 puntos de Hamilton, ¿ya? Ellos reportan en la discusión que lograron por los 6 meses, las 24 semanas, un nivel más bajo de síntomas depresivos en el grupo que fue tratado con TEC.
Sin embargo, lo que hicieron fue sacar a los pacientes que recidivaron del análisis. Entonces sí, la gente que se mantiene no deprimida después de la fase 1, la gente que recibe TEC de mantención se mantiene un poco menos no deprimida. Pero no es que estén menos deprimidos, ¿ya? Eso es importante a la hora de leer esto críticamente, ¿ya? Entonces ellos dicen que es valioso y realizable mantener a la población geriátrica en TEC de mantención con el algoritmo stable, ¿ya? Todavía me queda la duda de la parte neurocognitiva, ¿ya? Es benéfico, pero ¿es eficiente? Esa es la duda que uno se debería plantear, ¿ya? Uno podría discutir que en verdad el TEC fue lo más preventivo, porque los medicamentos parecieran ser lo que a la base le dio mejor outcome a la población, ¿ya? Ellos dicen que en la clínica práctica aplicar el algoritmo stable puede ser un poco complejo, porque igual no es fácil estar haciendo el Hamilton, seguir el algoritmo. Yo le tuve que ir sacando partes para poner las siguientes, porque si no queda un algoritmo súper grande. Y ellos dicen que el clínico podría aplicarlo sui generis. Pero si el efecto con el algoritmo súper cuadrado fue de 4 puntos en Hamilton, más dudas me genera que el clínico sui generis obtenga ese resultado, ¿ya? Lo que sí es aceptable es decir que en verdad, si usted cree que el paciente necesita un TEC de reparación durante la evolución, es una práctica que podría ser aceptable. Esta parte de la discusión me pareció un poco más razonable y me la compré, ¿ya? Y lo que ellos también proponen es que uno no sea tan precavido, sino que más tendido a la parte activa de reinstalar el TEC cuando el paciente empieza a recibir, porque es un tratamiento en general que es bien aceptado y que ellos han demostrado que tendría beneficio, ¿ya? Pero esto hay que comprobarlo con un estudio que es distinto, porque este estudio no responde a esa pregunta, ¿vale? Entonces, aplicando la parte final del CASP, que es la de más interés para el clínico, ¿pueden aplicarse estos resultados en nuestra población a medio local? Vamos a hacer una revisión de todo el CASP, ¿ya? Al final. Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica en este estudio y si los beneficios a obtener justifican los riesgos, ¿ya? Sumando el CASP, en la parte 1 no está muy claramente definida la pregunta, ¿ya? Nunca la estipularon. Era disminución en síntomas lo que querían ver, pero ya no estaban deprimidos, entonces ¿por qué iban a ver reducción en síntomas? Era evitación de la recidiva, no tenían suficiente potencia para evaluar la recidiva, entonces, ¿qué estaban evaluando? ¿Ya? Ese es un problema de este estudio. Segundo, fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos, fue bastante buena la randomización, los pacientes no son ciegos y no hay un placebo real, que sería el sham-TEC, ¿ya? Entonces, está bien, pero tengo reparos, ¿ya? ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él? Esto sí, porque hicieron una intention to treat. Con estas 3 preguntas, si yo me hubiese enfrentado al principio con el algoritmo CASP, no hubiese leído el paper, ¿ya? Y eso nos va a mostrar lo que pasa después cuando hagamos el análisis, ¿ya? Pero eso es una de las cosas interesantes que tiene esta metodología CASP. Que 3 preguntas, decido leo o no leo. Y eso es una cosa súper importante porque hoy día el volumen de información es infinito. El problema no es encontrar la información, el problema es elegir qué es lo que leo. Y eso es súper importante que estas 3 primeras preguntas me despachan al tiro de eso, ¿ya? Después, ¿se mantuvo el cegamiento? No sabemos, ¿ya? Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo, la tabla 1 era bien convincente, ¿ya? O sea, yo me quedo con el sí. Y los grupos fueron intervenciones bastante similares, salvo la intervención de interés que era el TEC, ¿ya? Si bien los pacientes no son ciegos y no hay placebo, por eso le doy ese puntaje más bajo, ¿ya? ¿Cuáles son los resultados? ¿Es grande el efecto del tratamiento? Poco, ¿ya? El effect size es pequeño, los desenlaces están mal medidos, ¿ya? Y la precisión del efecto fue bastante buena, ¿ya? Yo digo que los desenlaces están mal medidos porque me falta la parte de la recidiva, ¿ya? Eso es súper importante en este grupo. Corolario, no lea las revistas, porque esto fue en American Journal of Psychiatry, ¿no es cierto? No lea auspiciadores, es el NIMH, debería ser el mejor tipo de estudio. No lea las trayectorias de investigación, este hombre tiene 150 publicaciones. No lea las credenciales, que sea parte del task force, que sea editor de una revista. No lea autores, este tipo colabora con Fink permanentemente, publican juntos. Lea papers, ¿ya? Puede ser que el CASP
sea una buena herramienta para decidir qué leer, qué paper leer, más que todos los criterios anteriores que uno dice, no, American Journal, un tremendo autor, un tremendo funding. Al final el CASP nos dijo que era un paper ahí nomás, ¿ya? La medicina basada en evidencia es distinguir la investigación genuina, que debería informar nuestra práctica, de intentos y conductas de baja calidad hechos por gente con buenas intenciones, pero que uno debiera educadamente ignorar dentro de la práctica clínica. Eso lo dice esta mujer que es Tricia Greenhalgh, que tiene este libro que es Cómo leer un paper. Yo tenía una duda sobre el mismo en el caso, por ejemplo, pensando un poco en estos test donde ya se evalúa incluso el poder que tienen sobre las redes sociales y si no me acuerdo ¿El Altmetrics? ¿Cachai si tienen alguna relación? No, el CASP no mide impacto, Ya. mide la validez interna del estudio primero, esas son las primeras preguntas, y validez externa después. Ya. Es una herramienta orientada a alguien que quiere aplicar research en su práctica, ¿ya? Pero no mide el impacto que está generando en el research para los telespectadores. El Altmetrics es una medida que está generada por una empresa que se llama Altmetric, que evalúa qué tanto impacto está teniendo en redes sociales, en redes científicas y en generadores de políticas públicas una determinada línea de investigación. Se resume en un número, que es un valor, y en un donut, que es un círculo que rodea el número de distintos colores, que el color va indicando qué tipo de impacto. Por ejemplo, un donut que tenga mucho celeste significa que esa investigación está teniendo mucho impacto en Twitter. Otros colores van mostrando otros lugares, ¿ya? Está en internet, Altmetrics, y ya está, por ejemplo, el Lancet publica todos sus artículos con un Altmetric. Nosotros cuando partimos acá con los test de continuación, hicimos toda una evaluación de costos del stable, porque la doctora Pérez había tenido clases con la gente que armó el protocolo y le planteaban que podría ser la mejor solución para poder hacer una buena continuación. Entonces es que en realidad es súper complejo en términos prácticos. O sea, lo que dijiste tú, el algoritmo clínicamente yo creo que no es aplicable. Es un diseño de investigación, pero clínicamente no es aplicable. Eso derivó en que nosotros hagamos que es el método de continuación que usaban antes en Colombia, que en el fondo seguir con una cantidad de test normados, regulares para todo, y que cambia única y exclusivamente cuando el paciente deteriora su condición clínica. Pero eso también es una apreciación clínica, no es investigativa. Ahora yo siempre tengo la fantasía de que esos datos los podamos consolidar. Eso.